Información actualizada para empezar el programa respecto a la señora Keiko Fujimori. Fuentes de RPP Noticias han adelantado que sería dada de alta en los siguientes minutos de la Clínica Centenario, con lo cual ya estaría regresando al penal de mujeres de Chorrillos una vez que esto se produzca. Ha llegado a la Clínica Centenario, según se nos informa, la congresista Úrsula Letona, quien está ofreciendo declaraciones en estos momentos. Vamos a escuchar lo que está pasando. Estamos deseosos que el tratamiento esta vez surte efectos, porque en la ocasión anterior no había hecho efectos. Sin duda la situación de estrés de una persona, de saberse inocente, estar detenida, es una situación complicada. Nosotros esperamos que pueda sobrellevarlo, para que todos le estamos dando mucha fuerza, mucho ánimo de que esta situación tiene que terminar y esperar los resultados de los médicos para que el tratamiento finalmente le permita recuperar su salud. Estamos en vivo para RPP Noticias. Se adelantó esta dada de alta, ¿no? Bueno, ella misma siempre ha estado con esta disposición por volver al penal, por hacerse los exámenes ahí, sobre todo para evitar especulaciones con sus hijas, con sus niñas, ¿no? Que ellas puedan estar preocupadas de que ella esté en una clínica o que sientan que ella está pasando por un momento difícil de salud. Y hoy los médicos, a solicitud de ella, la volvieron a evaluar y han dicho que sí, que podría continuar el tratamiento y las otras evaluaciones en el mismo penal, situación que nosotros desde luego respetamos y esperamos nuevamente que el tratamiento surta efectos y que pueda controlarse esta hipertensión, además de corregirse el tema de las hernias lumbares. O sea, digamos que llegamos a un punto en el cual se garantiza que en el penal ella va a poder recibir el tratamiento. Sí, eso es lo que se nos ha indicado. Ha venido personal del INPE, ha habido una junta médica y esperamos que sirva esto también para revisar los protocolos, para poder establecer mejores condiciones penitenciarias, porque ella tenía un régimen especial donde no tenía la posibilidad de caminar diariamente como lo hacen otras internas, y espero que eso se pueda evaluar y corregir. La decisión de la Corte Suprema de tomar la casación en parte y reducirle la medida de prisión preventiva a 18 meses, ¿ella le ha manifestado algo? No, yo no he hablado con ella sobre la resolución de la sala. Yo me he manifestado en reiteradas oportunidades. Creo que es una arbitrariedad. Creo que la resolución de la sala, al referirse meramente al plazo, omite finalmente referirse al tema de fondo, que es que ella puede afrontar este proceso en libertad. No hay ningún tema. Hoy día hemos visto una noticia respecto al descuartizador supuesto de estas personas, este ciudadano venezolano, donde la Fiscalía concluye que no hay peligro para que afronte la investigación en libertad. Una persona que presuntamente ha asesinado y descuartizado a 4 personas, y en el caso de Keiko, sin mayor fundamento, sin ningún tema de fondo o alguna prueba, se le pretende tener en prisión por 18 o hasta 36 meses. Yo creo que, y siempre lo dije, que esto es una medida arbitraria, excesiva, que resulta siendo inconstitucional, y esperamos que el Tribunal Constitucional la revierta. ¿Podría confirmarnos que aproximadamente en 40 minutos? Sí, en 40 minutos ya su esposo está haciendo los trámites administrativos para terminar de tramitar el alta respectiva, y ella va a estar siendo conducida en una ambulancia que ha llegado del INPE. Muchas gracias. Bueno, Jaime, es información a esa hora actualizando con lo que sería la salida de Keiko Fujimori de la Clínica Peruano Centenario. Fue las palabras de la congresista Úrsula Letona, quien ha venido a visitar y a señalar además que aproximadamente en 40 minutos Keiko Fujimori estaría saliendo de la clínica. Información hasta ahora, Jaime, actualizamos en cualquier momento. Muchas gracias, Rob. Seguimos actualizando entonces, según la congresista Úrsula Letona, en aproximadamente 40 minutos, es decir, durante la emisión de este programa, la señora Keiko Fujimori estaría saliendo ya de la Clínica Centenario. Tiene hipertensión, tiene que bajar el consumo de sal, tiene que, en la medida de lo posible, según los médicos que han hablado durante el día, hacer ejercicio. Evidentemente no puede correr, lo que puede hacer es otro tipo de ejercicio, y regresar al penal y esperar a ver lo que pasa el día 25. ¿No? El día 25 el Tribunal Constitucional va a ver su habeas corpus. Justamente sobre eso vamos a conversar, y otros temas relacionados a la justicia, al Tribunal Constitucional, con el ex procurador Luis Vargas Valdivia. Pero ahora nos metemos de lleno en lo económico, porque
toda esta situación de incertidumbre, toda esta situación tirante entre el Ejecutivo y el Legislativo, la situación relacionada, esta semana en Perumín, el presidente ha hablado de una comisión de alto nivel para la llamada nueva Ley General de Minería, la economía inmediatamente, en el horizonte inmediato, la tratamos con el exministro de Economía, Alonso Segura, en el programa. Alonso, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Muchas gracias por estar aquí. A ver, lo primero, desde lo simple, la economía y el adelanto. La pregunta que todo el mundo se hace ahora, ¿no? ¿Qué es lo que al día de hoy está hiriendo más la economía? Esta situación de total apatía desde el punto de vista comunicacional, ¿no? No se habla el Ejecutivo, el Legislativo. ¿Eso cuánto está dañando a la economía? Mira, yo creo que es lluvia sobre mojado, ¿no? Porque no lo podemos aislar del contexto internacional. La economía peruana depende mucho de factores externos, la economía internacional no viene bien y sobre eso tenemos esta incertidumbre política extrema de no saber cuándo hay elecciones y cuándo, digamos, va a poder haber una mejor relación entre el Legislativo y el Ejecutivo, ¿no? Cuantificarlo es difícil, pero ciertamente está afectando, ¿no? Yo te diría que son 3 factores. Contexto externo, el más relevante, la coyuntura política es importante, y lo otro es gestión de gobierno, que tampoco... En ese orden de ideas. Yo creo que es las dos, la segunda y la tercera, yo creo que son probablemente similares, es difícil cuantificarlo. El contexto externo siempre va a ser más relevante, ¿no? Claro, porque en la medida en que no exista un plan, si es al 2020, si es al 2021, eso pasa factura inmediatamente en la gestión pública del Estado. Sí, claro, en la toma de decisiones, en las decisiones de funcionarios, en el despliegue de planes del propio gobierno. Y la gestión pública lo puedes medir a través de ejecución de inversión pública, venía mal, y a través de cualquier otro indicador, no venía muy bien. Entonces, esta incertidumbre ya de unos meses, más allá del nivel de conflictividad, de pensarse que se iba a elecciones adelantadas y hoy día pareciera que eso no es tan cierto, en algunos casos posterga decisiones de inversión y de generación de empleo. Y lo ves en los indicadores, ¿no? La economía viene caminando la primera mitad del año 1,7, la segunda mitad, si el mundo no se complica, va a ser un poquito mejor, porque había factores temporales también, pero estamos viendo un año que va a estar, en el mejor de los casos, en 2,5, ¿no? ¿Qué son las expectativas del Ministerio de Economía? El MEF espera 3 para el año, pero no se van a dar. No, pero en el mejor de los dicen casos, 3, pero dicen, bueno, pero no sabemos cómo va en el último trimestre la cosa. Claro. Ahora, ¿qué significa eso? Significa la economía yendo lenta, mejor que el resto de América Latina, que gran parte de América Latina. Eso no hay que perder de vista, ¿eh? Sí, no, es que muchas veces se olvida de que no somos una burbuja, no somos... ¿Cuál es la proyección de América Latina, por ejemplo? Menos de 1% para este año. 0.8. 0.6, depende de quién la dé. Entonces, por eso te dije, eso te condiciona mucho, ¿no? Pero si miras generación de empleo, obviamente la economía no está creciendo lo suficiente como para generar suficiente empleo formal. Lo que crece más rápido es el empleo informal. Ingresos de la población no están creciendo. El grupo más afectado es población joven, menores de 24 años. Entonces, no es una situación de crisis, pero es una situación evidentemente de desempeño mediocre para malo, controlando por nuestros vecinos, mejor que nuestros vecinos, pero nada que pueda entusiasmar, ¿no? Justamente, para ponerlo en términos sencillos, ¿no? Porque siempre se dice, oye, vamos a crecer 2, vamos a crecer 3, pero eso exactamente, ¿qué significa? ¿Qué significa que la economía... Empleo, por ejemplo. Empleo que no puedes emplear a toda la maniobra que entra en la economía. Yeah. Sobre todo vas a generar bastante más empleo informal que empleo formal. Yeah. ¿No? Claro. Ingresos promedio de la población significa que no van a crecer. Van a mantenerse, esperemos, más o menos estable, que no caigan, pero no va a haber cambios significativos. Nada de pedir aumento a fin de año. No, pobreza... Claro. Pobreza no va a bajar con una tasa de crecimiento del 2 y pico, 3. Esperemos que no suba. Claro. Clases medias no pueden seguir creciendo. Entonces casi que mantienes el statu quo. Claro. ¿No? Todo en pausa, pues. Todo, más o menos, ¿no? ¿no? Es despacito, ¿no? Despacito. Es despacito. Despacito. Y como dije, bueno, no todo es imputable al gobierno, mucho factor externo, mucho de esta situación incierta con el Congreso.
hay decisiones que se postergan, que se ralentizan, de inversión, de empleo, por tanto. Entonces, esto probablemente se va a perpetuar. Preocupante que la situación externa de los próximos 18 meses es bastante incierta, ¿no? Y con riesgos a la baja, es decir, que se puedan materializar esas situaciones negativas mayores, ¿no? Entonces, el 2020 podría ser un año malo también. Eso. Entonces, y ahí viene justo mi siguiente pregunta, porque algo que muchos ya están, te lo preguntan en la calle, te lo preguntan en cualquier reunión, en cualquier lugar, el adelanto de elecciones. Porque incluso en esta situación, como estamos tan polarizados, hay quienes dicen que sí y te sostienen un argumento, hay quienes dicen que no y te sostienen un argumento. Es decir, hay como dos verdades. El adelanto de elecciones, es decir, adelantar las elecciones al 2020, ¿puede traer algún tipo de beneficio en la economía o va a ser lo mismo que dices tú, todo igualito? Yo creo que es marginal. Va a depender, en la práctica va a depender de qué ocurre el 2020. Digamos, la tesis del gobierno, económicamente hablando, si quieres, en términos de formulación de políticas públicas, era canjeo 2 años malos, que esperaba con todo este nivel de incapacidad de poder ponerse de acuerdo con el Congreso, por 1. A mí lo que me preocupaba es que pueden ser 2 años por 6, porque vas a improvisar una elección. Y entonces hacer planes de gobierno, formar cuadros políticos, cuadros técnicos, eso no se improvisa. Vas a tener una elección con los mismos, o cualquiera que hoy día tiene 8% de popularidad sale a hacer campaña. Así no se fortalecen las instituciones del país. O sea, yo no era de la idea que era, digamos, propicio adelantar las elecciones. Pero estamos en el peor de los mundos, porque ni siquiera es que sabes si se adelantan o no. Entonces estás en extrema incertidumbre porque no se sabe cuándo va a ser. Porque mira, quiere decir entonces que si los políticos que nos gobiernan, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, se entendiesen mejor y trazasen un plan al 2021, no te hablo del adelanto, te hablo al 2021, quizá la economía sí se vería beneficiada. Quizás, si hubiera algo de razonabilidad. Y lamentablemente creo que eso no existe. No, eso no va a pasar en la realidad. Y bueno, vamos a ver qué ocurre con el adelanto, ¿no? El adelanto per se sería bueno, dado que se acaba esta incertidumbre. O sea, adiós este Congreso. El Ejecutivo yo creo que no necesariamente se le va a extrañar tampoco, pero quizás un poquito más que el Congreso. Así es. Pero el tema, a mí lo que me preocupa es obviamente qué nos depara 2020-2025 si fuera el caso. Pero digamos, yo creo que es muy difícil predecir en este momento si va a haber adelanto. Yo creería que no. Tienes un Congreso que está buscando todas las formas de dilatar y de evitarlo, ¿no? Y un Ejecutivo que yo no veo si esa actitud del Congreso se sigue dando, si va a tomar la ruta que alguna vez dijo de cuestión de confianza. Yo no soy abogado, no te puedo decir si... Un escenario de disolución del Congreso, que también es una posibilidad que no se ha descartado desde el Ejecutivo, ¿cómo impactaría en la economía? Mira, depende de qué venga después, ¿no? Yo creo que sí es percibida como constitucional y el proceso de elecciones, digamos, genera opciones desde el Legislativo y desde el Ejecutivo que... Elecciones congresales, serían. En el caso bueno, primero, es que si lo haces, asumo... Bueno, es que no, probablemente es porque no hay adelanto. Bueno, yo no creo que nadie extrañe al Congreso. El tema va a ser cuál sea el ruido político posterior. Eso. Yo tendría a pensar que no necesariamente va a afectar mucho más la economía de lo que ya está afectada, ¿no? Como te digo, o sea, yo creo que todos son conscientes, a la gran mayoría, de que este Congreso es disfuncional. Lo estamos viendo ahora para la elección del Tribunal Constitucional y eso es bastante más grave, ¿no? Claro. Ahora, llevar economistas... Pero tiene que ser legal, ¿no? Ese es el tema, tiene que ser constitucional. Por supuesto. Y ahí obviamente ponen de acuerdo a los abogados. Es que ahí viene, y viene además el tema del Tribunal Constitucional, porque da la impresión, por lo menos por cómo está esta velocidad de crucero, para que se designen a los nuevos magistrados, que va a ser el 30 de septiembre. Entonces, justo son las fechas que el presidente Vizcarra ha dado para ver si es que se aprueba o no el adelanto y se presenta cuestión de confianza. ¿Quién haría la interpretación? El nuevo TC. Hay muchas decisiones importantes que tienen que hacer las nuevos TC. Yo creo que acá es una cuestión hasta de principios. Te van a decir que es fortalecer instituciones, que dejas al TC en la fecha. Yo creo que este Congreso totalmente desprestigiado y que todo el mundo quiere que se vaya, no puede elegir a las máximas autoridades que van a seguir la legalidad, la constitucionalidad de las leyes por los siguientes 5 años.
Y ahí hay los partidos minoritarios tienen una gran responsabilidad para que no lleguen esas mayorías calificadas. Los que se presten al juego le van a hacer mucho daño al país, ¿no? Así es. Es opinión personal, yo no soy abogado, pero sí me preocuparía mucho que en este entorno, con estos políticos del Congreso, elijas a los miembros del Tribunal Constitucional. Para ti no deberían elegir estos congresistas No a deberían. los nuevos magistrados. No deberían, quédate con tu 3C y cuando haya, digamos, renovación, quien sea, no sabemos quiénes van a ser, pero con mayor legitimidad, que tomen las decisiones que Así es. correspondan, ¿no? Te decía, llevar economistas a la Comisión de Constitución, tal como ha ocurrido esta semana, ¿era necesario? Es decir, No. claro, estamos tratando acá contigo el ámbito económico, pero, digamos, en un programa de televisión, donde, en fin, pero en el espacio de la Comisión No. de Constitución, porque bien pudo haber sido economía, pero en la Comisión de Constitución, ¿para ti era necesario o hay un uso político en la economía, en esta coyuntura? La decisión no es económica, la decisión no debe ser económica. Debe ser en términos de qué es lo mejor para el país, en términos de fortalecimiento de instituciones. O sea, no hay ninguna razón para eso, ¿no? ¿Y Yo alguien acá tiene opino, claro pero es un eso programa de o no? televisión. Claro, pero- claro. Esto es un programa de televisión, digamos. Sí, pero Somos no, dos es privados. simplemente, como dije, es buscar cualquier argumento como para poder justificar lo que quieren justificar. O sea, para ti están dándole el trazo, el cuerpo a no hay adelanto. Mi opinión es esa, pero bueno, vamos a ver qué ocurre, Claro. ¿no? Ahora, miremos al presidente Vizcarra. El presidente Vizcarra también lleva, digamos, sus conflictos a partir de lo de Tía María. Con Perumín ha desarrollado esta idea de la nueva Ley General de Minería y ha sacado la misma fórmula que sacó para la reforma de la justicia y para la reforma política. La comisión de notables o una comisión de alto nivel que verá los marcos que deben ser necesarios para hacer una minería responsable. ¿Por dónde va esa figura? Mira, yo lo veo complicado, ¿no? Así como no tienes un contexto adecuado para decisiones de nombramiento de miembros del tribunal, la Ley General de Minería es una ley demasiado importante como para que se esté discutiendo en este clima crispado, ya no solo político, sino social en cuanto a los proyectos mineros. O sea, no vas a poder encontrar balance. Yo conozco a varios de los miembros de la comisión, estoy seguro que algunos tendrán posiciones más de un lado, otros más del otro. Probablemente puedan hacer algunas recomendaciones, pero el problema no va a ser ese, el problema es cómo vas a hacer después para que algo razonable pase por los fueros políticos. Entonces, de nuevo, me parece que haber accedido como gobierno a una nueva Ley General de Minería en el contexto en que se accedió, digamos, el anuncio ese famoso en... El adelanto de elecciones Arequipa. fue el 28 de julio. Ah, claro. No, en Arequipa. Primero en Arequipa. Exacto. Me parece que fue profundamente irresponsable, ¿no? Ahora lo que están tratando de hacer es control de daños, ¿no? La comisión, yo esperaría que pueda dar algunas recomendaciones sensatas, espero, vamos a ver qué ocurre, pero la cuestión es cómo haces que eso genere consensos políticos y sociales en una situación bastante crispada. Porque cuando dices que vas a plantear a través de una comisión de notables o una comisión de alto nivel mejoras para hacer una minería responsable, tácitamente estás diciendo que actualmente la minería que se hace no necesariamente es responsable. Yo creo que no necesariamente, pero yo creo que siempre se pueden revisar, toda ley es perfectible. ¿Qué mejorarías tú? Es que hay muchas cosas ahí que no... Es muy difícil hacerlo ahora. Hay una parte de centralización fiscal, que no necesariamente la Ley General de Minería, que acompaña esto. Hay una parte que creo que sí es relevante de cuáles son los procesos de aprobación de la licencia social, que me parece que tiene que ser un proceso mucho más riguroso, ¿no? Además, incorporar el término licencia social como parte de la tramitología. Sí, porque, digamos, la forma como se hacen las consultas, digamos, ahora son muy heterogéneas. Tienes, de repente, mesas que la hacen de manera muy diligente y otras que no tanto, ¿no? Y ahí hay un rol para el Estado, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que estudiar muy bien cómo le das mucho mayor fortaleza, ¿no? Pero no necesariamente por ahí van a ir las propuestas de algunos otros, los gobernadores regionales, por ejemplo, que lo que quieren es, te hablan de cosas como decir, sube el canon a 70-80%, sí. Cosas por el estilo, ¿no? La propiedad del subsuelo, o sea, cosas que no tienen nada que ver. ¿Tú crees que esos temas no deben incorporarse en la No, yo no creo que el tema esté por ahí, el tema está
la minería, tú tienes que hacer que generen los consensos, que sea ambientalmente responsable, que ellas sean bastante más, digamos, no sé, sólidos, y que los procesos de consulta tengan una participación bastante más activa, creo, del Estado en el seguimiento, ¿no? Claro. Hay cosas que son de gestión, que no tienen que ver con una ley. Por ejemplo, el Estado tiene que pensar de manera mucho más estratégica. Donde hay proyectos extractivos importantes, el Estado tiene que llegar con presencia mucho antes. Eso se hizo con las Bambas en su momento, por ejemplo, se le adelanto a los gobiernos locales, estamos hablando del año 2011, 2012, para que pudieran llegar recursos, para que vea la población cómo se beneficia de los futuros recursos que van a llegar. Pero eso se habló después de llamarle el nombre de adelanto social, pero realmente no se ha hecho. Sí. Entonces hay muchas cosas que hacer, pero varias de ellas, algunas son de gestión, de presencia del Estado, de cumplir su rol. Otras sí son realmente cambiar los mandatos. Pero la respuesta que te doy es, en este momento, Alonso, contexto no hay. Sí. Perdóname, Alonso, en este momento sale de la clínica Centenario la ambulancia que traslada a la señora Keiko Fujimori, Rob Reina. Adelante. Jaime, en estos instantes sale Keiko Fujimori de la clínica Centenario con un fuerte protección policial, además también con la presencia de simpatizantes. Ella sale por la puerta del Girón Rodríguez de Mendoza con 4 patrulleros que van a custodiar su llegada al penal de mujeres de Chorrillos. Este es el movimiento que se registra a esta hora de la noche de la salida de Keiko Fujimori, luego de que fuera dado de alta tras una semana de permanecer internada en esta clínica local. Recordemos que el diagnóstico de Keiko Fujimori es hipertensión y además lesión en la cervical. La congresista Úrsula Letona confirmó además que tendrá que utilizar collarín. Nosotros vamos a volver con mucha más información, Jaime, pero esta ha sido la salida, confirmamos la salida de Keiko Fujimori de la clínica Centenario Peruano-Japonesa en el distrito de Pueblo Libre, con un fuerte apoyo policial para garantizar su seguridad, así como la presencia de patrulleros quienes han seguido mientras la trasladan hacia el penal de mujeres de Chorrillos. Información a esta hora, último minuto, Keiko Fujimori sale de la clínica. Jaime, regreso Así contigo. Muchas gracias, Rob. 9:22. Ha salido 9:20 la señora Keiko Fujimori, ya se va al penal anexo de mujeres. Su situación se ve la próxima semana en el Tribunal Constitucional. Bien, Alonso, te agradezco mucho. Te interrumpí solamente para terminar esta idea y que quiero que quede claro además. ¿Tú crees que con estos cambios, esta comisión de alto nivel, pueden ocurrir, digamos, situaciones de fondo, movimientos bruscos que hagan que los proyectos mineros que están en este momento caminando se vean en peligro? Vamos a ver, yo no quiero ser tremendista tampoco, ¿no? Pero hablaste de una comisión, la comisión de alto nivel, la otra, la reforma de justicia, varias de las reformas las vaciaron de contenido. Sí, pues, entonces, claro. al final no tienes un contexto para discutir. Y quizás el mensaje final es, somos un país que no puede vivir de espalda a los sectores en que tenemos ventajas comparativas, que no son muchos, pero tenemos que construir un país sobre la base de eso. Cuando hablamos de diversificación productiva, por ejemplo, no estamos diciendo cerremos los que tenemos, es potenciemos minería responsable, ¿no? Potenciemos a agroexportación, que felizmente están aprobando la ley ahora, el nuevo régimen agrario lo están extendiendo, y cuáles otros motores sumamos, pero no podemos pensar en cerrar los principales motores que tenemos, sino como países vamos a condenar a nuestras poblaciones a situaciones de pobreza y de pocas perspectivas de progreso, ¿no? Interesante el mensaje final. Gracias, Alonso, por estar aquí con nosotros. Gracias, Jaime. Hasta una próxima oportunidad. El exministro de Economía, Alonso Segura, con nosotros. La economía es importante, no hay que perderla de vista. Les decía que la próxima semana se ve la situación de la señora Keiko Fujimori a través del habeas corpus que se ha planteado ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional hoy está en el centro de la polémica porque el Congreso, a velocidad de crucero, quiere designar a 5 de 6 magistrados en una coyuntura candente, en una coyuntura polarizada. Tratamos el tema luego de esta pausa con el ex procurador Luis Vargas Valdivia. En Nada está dicho.